Un momentito nada más. Dios les bendiga, amadas hermanas, sean todas bienvenidas a una reunión más de la Iglesia de Cristo de Damas. Pues sin más, hermanas, vamos a pasar a presentarles el programa del día de hoy para darle honra y gloria a nuestro Dios. Sean todas cordialmente bienvenidas y empecemos. Como paso número 1, hermanas, vamos a darle lectura al programa del día de hoy. En nuestra oración inicial estará nuestra hermana Xiomara Lainez. Nuestros cantos estarán a cargo de nuestra hermana Sol Salazar. La oración y la presentación de la expositora del día de hoy está a cargo de nuestra amada hermana Nancy Pérez. Nuestra expositora, como bien ya lo vimos en la invitación, es nuestra hermana Maggie Lucini. La oración final y las peticiones están a cargo de nuestra hermana Fernanda Parada. Recordemos que si tenemos alguna petición, la podemos ir poniendo en la cajita de chat. Nuestra hermana estará tomando nota y al final va a hacer una oración por todas esas peticiones que tenemos. Y por último, los anuncios estarán a cargo de nuestra hermana Amelia Zambrano. Sin más, hermanas, vamos a darle paso a nuestra hermana Xiomara con la oración inicial. Adelante, mi hermana Xiomara. Amén. Dios les bendiga, hermanitas. Padre bueno y amado, venimos ante ti a darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor. Alabado sea tu nombre. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Señor, que necesitamos de ti, Padre Santo, para poder seguir adelante en nuestra vida, Señor. En esta vida tanto personal como espiritual, Señor bendito, necesitamos de ti. Venimos ante ti, Señor, dándote muchas gracias, Padre Santo. Gracias por este inmenso privilegio, Padre bendito, que tú nos has permitido de estar aquí, Señor, ante tu presencia, Padre Santo. Bendice a cada una de mis hermanitas, Padre Santísimo, porque venimos ante ti dispuestas y anheladas, Señor, con un corazón dispuesto, agradecido, Señor, y anhelando escuchar esa bendita palabra. Señor bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos suplicándote ante ti, Señor, que todo esto pues se haga conforme sea tu bendita voluntad, Señor, con orden y decencia, Padre Santo, como a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que si te hemos fallado, que si hemos faltado, Señor, cualquier cosa que a ti te haya desagradado, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, porque tú sabes que nosotros no somos perfectas, Padre bendito. Tú sabes que solo tú eres el único perfecto, Padre Santo, y venimos ante ti a darte gracias, Señor. Gracias porque tú has perdonado cada pecado, cada iniquidad, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa esperanza. Gracias por esa promesa, Señor. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por esa sangre derramada, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, y venimos ante ti poniendo y suplicando todo esto, Señor, conforme sea tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Xiomara. Vamos a darle paso al siguiente punto, que son los cantos a cargo de nuestra hermana Sol Salazar. Adelante, mi hermana Sol. Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó.
de guarda se escapó. Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, la gloria es para nuestro Dios. Cantamos el himno, oyes como el Evangelio. Oyes como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que promete siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven que descanso, solo en mí podrás hallar. Dios le bendiga, hermanas. Gracias, mi hermana. Bellas alabanzas a nuestro Dios. Como siguiente punto, hermanas, tenemos la oración y la presentación de nuestra expositora, y esto es a cargo de nuestra hermana Nancy Pérez. Adelante, mi hermana Nancy. Buenas tardes con todas, Dios me las bendiga. Es un gusto estar reunidas con ustedes. Bueno, yo prácticamente mi hermanita Maggi Luchisi no he tenido contacto con ella ni nada, pero sí, gracias al Señor, pues por el Espíritu Santo podemos unirnos en ese amor fraternal. Ella va a dar la clase defendiendo el Evangelio, la resurrección. Y ella nació en Oradea, en Rumania, en 1989. Trabajó con los niños. En 2003 llegó como estudiante de inglés. En 2004 y 2006, pues, estuvo limpiando el edificio de la congregación. En 2007, 8 y 13 sirvió como secretaria también. En 2014 enseñó inglés. Es licenciada en psicología, estudiada en SUSET, estudió Biblia, estudió también hebreo bíblico en Jerusalén.
tiene pasión por los idiomas. Qué bueno, hermanita, porque yo de broma hablo el español. A ella le gusta mucho el idioma. Ella habla rumano, hebreo y un poco de árabe. Y le encanta cantar y predicar el evangelio. Es una sierva de Cristo, una guerrera de luz, una Débora. Entonces, gracias al Señor por esa sierva y que la siga usando grandemente. Vamos a orar por ella. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestra hermanita Maggie. Gracias porque tú le has dado esa sabiduría, esos dones, esas habilidades, Señor, para que ella pueda ser de bendición para otras hermanas también. Muchísimas gracias porque hasta este momento usted la ha guardado, le ha proveído de todo lo que ella ha necesitado. Gracias, Señor. Muchas gracias porque ella es tu sierva, porque ella ama tu evangelio, porque tú le has dado, Señor, esa fortaleza, esa palabra de nuevo para ella salir y predicar ese plan de salvación que tanta gente necesita. Gracias, Señor, por ese tema que por medio del Espíritu Santo ella va a enseñarnos hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres que estemos preparadas porque esta guerra no es contra carne ni sangre y nosotras debemos estar instruidas para poder ayudar a muchas personas que no te conocen. Gracias por nuestra hermanita Maggie. Guárdala, protégela, síguela usando, Señor, con esta sabiduría de lo alto y que seas tú siempre con ella, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos también que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu mensaje, lo podamos aplicar en nuestras vidas y también podamos enseñar a otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Mi hermana Maggie, el tiempo es suyo. Dios le use grandemente. Gracias. ¿Solo me permiten compartir pantalla? Listo, mi hermana. Gracias. Muy bien. Un tema muy importante, defendiendo el Evangelio. Y en particular vamos a estudiar sobre la resurrección de Jesucristo. Les presento a Nisha. Yo conocí a Nisha aquí en Israel hace unos años y Nisha viene de Sri Lanka. Y pueden ver aquí está México y aquí cerca de India está Sri Lanka. Es muy pequeña, una isla pequeña. Miren la distancia allí. Algo muy interesante sobre Sri Lanka es que el budismo como religión es 70%. 70% de la gente en Sri Lanka cree en el budismo. 12% el hinduismo. El islam 9.7%. Y solo 7% de la gente es cristiana en Sri Lanka. Y de esos cristianos, la mayoría son católicos. Así que cuando yo conocí a Nisha, ella viniendo de Sri Lanka, ella no tenía una idea muy firme sobre su fe, su propia fe. ¿En qué cree ella realmente? ¿En Dios, pero en Jesucristo? ¿O en Buda? ¿O en otras cosas como el hinduismo? Porque hay una gran influencia de otras religiones ahí en Sri Lanka. Y ella no tenía esa firmeza en su fe. Tenía solo una idea que hay un Dios a quien ella debe adorar y respetar.
Así que yo, con la ayuda del Señor, he tomado la oportunidad de compartir a Jesucristo con ella y compartir el Evangelio con ella. Y gracias al Señor, Nisha llegó a bautizarse y se bautizó en la Iglesia de Cristo en Nazaret. Pero hay algo muy interesante, cómo Satanás está obrando. Solo unos días después de su bautismo, alguien le ha provocado a Nisha, diciendo que Cristo no es real, diciendo que Buda, esa es la verdadera religión. Así que, ¿cómo abordar ese problema? Hay que pensar en 1 de Pedro 3:15, en que dice: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Miren aquí, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón de nuestra esperanza en Jesucristo, razón de nuestra fe en Jesucristo. Así que cuando nos llega tan momentos en la vida en que nos dice que Cristo no es real y que hay que defender a Jesucristo, necesitamos estar preparados. ¿Pero cómo? Con razones lógicas. Porque presentar defensa, así como dice en 1 de Pedro, es apología. Apo de logía, razón. Y apologética es presentar razones lógicas y evidencias que sostienen nuestra fe en Jesucristo y en el Evangelio. Es algo muy importante, hermanitas, porque en un momento u otro de su vida, esa pregunta les puede llegar. Y simplemente decir que tengo fe en Jesucristo, yo creo en Él, tú puedes creer en Buda, eso no es suficiente. Porque la gente puede decir, yo oré a Buda y Buda me ayudó. Yo oré a tal Dios del hinduismo, él me ayudó. Yo oré a Mahoma del Islam y él me ayudó. ¿Cómo vamos a abordar ese problema, hermanas? Porque lo que hace muy distinta nuestra fe es que tenemos de verdad razones lógicas y evidencias para nuestra fe. Así que tenemos el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo y otras muchas religiones. Hay 1000 religiones en el mundo, pero lo que hace algo muy distinto es que esas son falsas. Y si vamos a investigar toda la evidencia y las razones lógicas, pensar todo de manera lógica, vamos a llegar a la conclusión que el cristianismo es verdadero. Cristo es real y los evangelios son la verdad y la palabra del Señor. Hay evidencia abundante para creer todo eso, para creer que el evangelio es verdadero, porque el cristianismo es una fe objetiva, no subjetiva, que está basada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esa es la clave de nuestra fe, porque todo eso lo encontramos en la historia. Aquí está una imagen con Chichén Itzá. ¿Cómo sabemos que la civilización maya existió?
aquí tenemos una imagen con Hernando Cortés y también con Guadalupe Victoria, esas personalidades de la historia. ¿Cómo sabemos sobre ellos que existieron, que vivieron, lo que ellos hicieron en la historia y cómo murieron? ¿Cómo sabemos? Porque está en la historia. Lo encontramos en la historia y de la misma manera lo encontramos a Jesucristo en la historia. Y la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en la historia, esa misma es evidencia indudable que el cristianismo es verdadero y que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en la resurrección, porque la resurrección de Jesucristo es la señal suprema de la divinidad de Jesucristo. Evidencias de la resurrección de Jesucristo en la historia. Y vamos a iniciar con los manuscritos. Los manuscritos podemos tomar en cuenta los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y así como he presentado en otra clase, no se puede dudar que los evangelios tienen una evidencia de mucha más alta calidad que cualquier otro documento histórico. Y hay un punto aquí que quiero mencionar sobre los evangelios en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Cuando vamos a estudiar sobre esa parte de la resurrección en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, vamos a encontrar algunas diferencias. Claro, el tema es el mismo, la resurrección de Jesucristo, pero hay pequeñas diferencias cuando leemos en cada evangelio. ¿Y alguna vez le ha preguntado a alguien por qué están contando algo distinto? Eso es algo muy importante, porque eso es algo que fortalece el hecho que los evangelios y la resurrección, como ha pasado como evento en la historia, es verdadero. Imagínense que está ocurriendo un accidente y van a investigar, van a preguntar a los testigos, los que vieron qué pasó. ¿Todos los testigos van a decir exactamente lo mismo? No, algunos se van a enfocar en unas cosas, otros se van a enfocar más en otras cosas. Y eso es algo que fortalece el hecho que el accidente se ha producido, ocurrió de esa manera como ocurrió. Así que si los evangelios estarían todos exactamente lo mismo, sin ninguna diferencia, eso sería algo para mostrar que fueron copiados, que simplemente se copió la misma idea, pero el hecho que tenemos diferencias, eso es el punto clave que fortalece el hecho que la resurrección pasó como evento en la historia. Y fuera de los evangelios, tenemos a otros escritores también. Y quiero mencionar especialmente a Talus, que él mencionó la crucifixión de Jesucristo. Y no solo que lo mencionó, pero trató de explicar la oscuridad que ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Es algo, cuando yo lo leí por primera vez, fui, wow, de verdad,
no tenemos solo los evangelios, tenemos también otros recursos históricos que están mencionando la crucifixión de Jesucristo, que están mencionando eso como evento. Y después de eso tenemos a Mara bar Serapion, a Tacitus, a Plinius Secundus, a Suetonius, tenemos el Talmud judío y a Flavius Josephus, y todos están mencionando a Jesucristo y están mencionando los cristianos, y es indudable que eso todo pasó. Cristo vivió, murió, fue crucificado y después Él resucitó. Porque los cristianos después, ese cambio que en ellos fue y la iglesia, todo eso mostró que Cristo de verdad resucitó. Hay unas implicaciones. Ahora, vamos a pensar de la otra manera. ¿Qué pasa si Cristo nunca resucitó? Vamos a imaginarlo. En 1 de Corintios, eso es un pasaje muy importante. Por favor, tratan de memorizarlo, porque es un pasaje, un texto muy importante para nuestra fe. 1 de Corintios 15, de 15 a 19. Dice Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La primera implicación. Si Cristo no resucitó, Él no está vivo para resucitarnos a nosotros también. Vamos a seguir leyendo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué es? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué somos? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, eso será el colapso del cristianismo. Porque la predicación de los apóstoles es vana. La predicación de Pedro y Pablo y Juan y todos los apóstoles, todo es vano. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, los apóstoles fueron falsos testigos. La gente y nosotros todos todavía estamos en el pecado. Los que creen en Él están muertos en la muerte física. Pues de toda la gente, los cristianos son los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, todo es vano, todo es para nada, no hay perdón del pecado, no hay redención, no hay vida eterna, solo hay muerte. Así que es algo muy importante que la resurrección sea verdadera. ¿Qué pasa si Cristo en verdad resucitó? Entonces, resulta que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo mismo afirmó que Él es el Hijo de Dios. Miren qué dice en Juan 20, 30 a 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro.
dice Juan, pero esas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, que el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la señal suprema es la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo hizo todos los señales, las maravillas, cuando Él sanó, cuando Él calmó la tormenta, ¿para qué lo hizo? Todo eso, Cristo lo hizo para mostrar que Él es el Hijo de Dios. Cristo no ha venido a ese mundo solo para sanar la gente, solo para dar comida a la multitud. Cristo vino para traer el reino de Dios. Cristo vino con un propósito, para dar su vida en la cruz, para hacer sacrificio por nuestro pecado. Ese fue el propósito. Y para que todos los que creemos en Él tengamos el perdón, seamos redimidos por Él y tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. No solo sanar. Él no vino solo para sanar, no vino solo para dar comida, no vino solo para hacer esas cosas terrenales y temporales. No solo para dar ese pan terrenal, pero para darnos el pan eterno, la vida eterna. Y en Romanos 1:4, otro texto muy importante, dice que fue declarado que Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad. Fíjense aquí, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la clave, porque esa muestra la divinidad de Jesucristo. Esa va a mostrar que Él es el Hijo de Dios y que todo lo que Él ha dicho, lo que Él ha predicado, es verdadero. Si Cristo en verdad resucitó de los muertos, eso muestra su divinidad y que la Biblia es la palabra de Dios. En Juan 2, 18-22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas se le hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo siempre ha tenido ese propósito de dar su vida en la cruz y después resucitar. En Lucas 24, 44-48, y les dijo, esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay tantas profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Y Cristo no solo que cumplió todas esas profecías, sino que Él también dijo que Él mismo los ha cumplido. Si alguien le va a preguntar dónde dice que Jesucristo
o donde Jesucristo está afirmando que Él es el Hijo de Dios. Eso es uno de los textos donde Él dice que Él cumplió las profecías, porque solo el Mesías pudo cumplir las profecías. Y Cristo, cumpliéndolas, dijo que Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. Y aquí sois testigos, recordamos que los testigos son los discípulos que lo vieron con sus ojos, que lo escucharon con sus oídos. Ellos son los testigos que nos escribieron su testimonio en los evangelios y ese testimonio de ellos, de los apóstoles en los evangelios, eso es mi testimonio. Mi testimonio no es que yo oré a Jesucristo y Cristo me sanó. Sí, es un testimonio, pero no en la verdadera, en el verdadero significado. Porque en la misma manera puede decir, pues yo oré a Alá y Alá me ha sanado. Pero si tenemos el testimonio de los apóstoles y lo vemos en la historia que todo pasó como un evento, que todo fue verdadero y probado, pues ese es mi testimonio, el testimonio verdadero. Cristo es el Hijo de Dios. Eso significa que podemos confiar en todo lo que Él ha dicho. Y también que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y eso es también lo que Cristo ha dicho, mencionando las profecías y haciendo a los discípulos entender todo lo que fue escrito sobre Él en el Antiguo Testamento y cómo Él ha cumplido todo, porque fue el propósito de Dios. La divinidad de Jesucristo verifica el Antiguo Testamento. Todas las profecías sobre el Mesías se hacen realidad. Evidencias. Una de las evidencias de la resurrección es la tumba vacía. Y cuando leemos en los evangelios, es muy bueno tomar el tiempo para ver los detalles y no solo leer así y verlos, pero también pensarlos de una manera lógica y llegar a la conclusión. ¿Pasó eso de verdad? La tumba. Recordar el testimonio de los testigos visuales. Otra vez estoy enfatizando eso. La Biblia, los evangelios, es el testimonio de los testigos visuales que vieron con sus ojos, que oyeron con sus oídos. ¿Sobre quién más podemos decir eso en otras religiones? Eso es lo que hace distinto el cristianismo, que tenemos esa evidencia grandísima. En Juan 19:35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ellos, los apóstoles, nos escribieron la verdad que pasó sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también creamos en Él, en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, porque la resurrección lo muestra su divinidad. La tumba vacía, una
evidencia física. La tumba fue abierta y vacía. ¿Quién la abrió? ¿Y quién tomó el cuerpo de Jesucristo? ¿Los discípulos? ¿Pudieron ellos hacerlo? Solo leer cómo todo pasó, podemos llegar a esta conclusión. Al día siguiente, en Mateo 27, 62 a 66, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pueden ver que los sacerdotes y los fariseos sabían, recordaban muy bien esa profecía de Jesucristo, que Él va a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Pueden ver todo eso? Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esa piedra no podría ser movida fácilmente. Tenían la piedra, tenían las guardias. Los discípulos pudieron tomar el cuerpo de Jesucristo de la tumba y llevarlo. No es lógico. Porque aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y eso fue algo es que tener guardia romana y también tener esa piedra no es lógico. No, los discípulos no tenían esa capacidad de pasar de las guardias y mover esa piedra y hurtar el cuerpo de Jesucristo. En Mateo 28, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¡Qué mentira! Y si eso los oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, de este día, de los judíos piensan de esa manera sobre Jesucristo. Porque recuerdan que Jesucristo está mencionado también en Talmud judío. Así que ellos saben muy bien de Jesucristo. Pero esa mentira que los apóstoles, los discípulos hurtaron el cuerpo, circula hasta ese día. Así que las guardias se fueron a los judíos cuando vieron que la tumba fue vacía. Tenían miedo del castigo de las autoridades romanas. Y los judíos pagaron las guardias. ¿Para qué? Para mentir que los apóstoles hurtaron el cuerpo de Cristo. Esa es una evidencia de que la tumba fue vacía, de verdad. Porque solo hay que pensarlo lógicamente. Si hay un cuerpo ahí, entonces solo mostrar el cuerpo muerto y ya, todo está a cabo.
Pero si no hay el cuerpo, entonces resulta esta mentira. ¿Quién abrió entonces? Los enemigos de Jesucristo. Ellos abrieron y hurtaron el cuerpo de Jesucristo. Mucho menos. Porque los enemigos de Jesucristo, los fariseos y los sacerdotes, pues no, ellos mismos pidieron las guardias, no, ellos mismos recordaron muy bien el dicho de Jesucristo que va a resucitar el tercer día, y ellos no querían que vea la gente que lo que Cristo ha dicho se ha cumplido y fue realidad. Pues solo mostrar el cuerpo de Jesucristo, que es muerto de verdad, y ya llegamos al final, que Jesucristo murió y que eso es sin lógica, sin sentido. Es muy claro que los judíos querían guardar el cuerpo muerto de Jesucristo. Ellos claramente no querían hurtarlo. Así que los discípulos no podrían y los enemigos de Jesucristo no querían. Ladrones de tumbas, eso tampoco no tiene sentido ni lógica. Porque simplemente que robar de la tumba. No había nada de gran valor en la tumba. Algo interesante, los lienzos en la tumba corrían, dice en Juan 20, 4-9, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, fíjense aquí, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. La posición de los lienzos, cómo fueron encontrados. Eso nos muestra también que Cristo fue enterrado según el costumbre judío. Y recordar aquí a Lázaro en Juan 11. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áoles como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según el costumbre sepultar entre los judíos. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, en 2 Crónicas 16:14, dice sobre David: los sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Así que podemos ver aquí también con el Antiguo Testamento que Cristo fue enterrado según el costumbre judío. Otras explicaciones por la tumba vacía. Algunos pueden decir que Cristo no murió en la cruz, pero eso es algo sin lógica, sin sentido, porque si alguien solo va a tratar de estudiar el proceso de la crucifixión romana, llega a la conclusión que es imposible sobrevivir la crucifixión. Es imposible. Y bueno, hay un libro muy bueno en que está investigando en mucho detalle
la crucifixión y está enfocando mucho en ese hecho que Cristo de verdad murió en la cruz. Ese libro se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Y hay una evidencia muy grande que está presentada ahí, que realmente es imposible sobrevivir la crucifixión romana y que Cristo de verdad murió en la cruz. También hay en el Islam algunos que dicen que Cristo sobrevivió la crucifixión y que después se fue a un lugar en India. Es algo falso. Eso no existe. Cristo de verdad murió en la cruz y no hay ninguna duda sobre eso. Solo ver la evidencia, solo ver todo el proceso de la crucifixión romana y se puede llegar fácilmente a esa conclusión. Otra explicación sería que las mujeres visitaron otra tumba, que se equivocaron. No tiene sentido ni lógica. Y otra cosa interesante sobre las mujeres, saben que la evidencia de las mujeres, eso también está fortaleciendo la resurrección de Jesucristo, porque las mujeres fueron las primeras que dieron testimonio que Jesucristo ha resucitado. Y saben que en ese tiempo las mujeres no tenían esa importancia de poder dar un testimonio. Así que si yo quiero presentar un caso, si yo quiero decir a alguien que eso en verdad pasó, pero si yo estoy tratando de mentir, pues entonces voy a decir una buena mentira y no voy a decir que las mujeres que en realidad no tienen esa importancia para dar testimonio, sino que voy a decir, no, esa persona que siempre está diciendo la verdad, esa persona ha dicho y ha dado testimonio. Pues voy a elegir el testigo en que la gente es más posible, más probable que va a creer. Pero esa es una prueba de el hecho que los evangelios son verdaderos. No es por coincidencia que las mujeres fueron las primeras que dieron ese testimonio sobre Jesucristo, que Él fue resucitado. Porque las mujeres en este tiempo no fueron las personas en que la gente tenía esa credibilidad, en que van a creer más. Así que vamos a seguir. Entre otras evidencias, hay que considerar el significado del tercer día. Los discípulos no creyeron que Jesucristo resucitó. Hay que tomar eso en cuenta, cómo fue en el inicio, hasta que Jesucristo mostró que Él era vivo. Cristo dijo que va a resucitar el tercer día, desde muy temprano en su ministerio, y esta profecía era bien conocida, los judíos lo sabían muy bien, así como lo hemos mencionado antes. El tercer día que pasó, la tumba fue vacía. Y ahora hay que considerar ese hecho. Algo que pasó, un evento muy impactante, que convirtieron unos apóstoles que consideraron el Shabbat, el día santo,
de la semana. Y ahora los apóstoles ya no están guardando el Shabbat, sino están guardando el primer día de la semana, que es el tercer día en que Cristo resucitó. Ese cambio, ese evento, solo Cristo, solo ver a Cristo, que Él vive, solo eso puede hacer ese gran cambio, porque el día de Shabbat fue algo muy santo para guardar para los judíos, y los apóstoles, los discípulos, ellos fueron judíos. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese gran cambio en ellos? Para guardar el primer día de la semana. Y por eso tenemos ahora el mandamiento en la iglesia de Cristo, que guardemos el primer día de la semana, que sea nuestro día de adoración y el día en que estamos conmemorando. ¿Qué estamos conmemorando? El día en que Cristo resucitó. Otra cosa para considerar es el testimonio de los apóstoles. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, pero considerar ese, que los apóstoles fueron preparados para dar su vida, para decir que Cristo vive, que Cristo resucitó. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Cómo la iglesia fue persecutada. Todo el sufrimiento por lo que ellos pasaron por su fe en que Cristo resucitó. ¿Yo voy a dar mi vida por una mentira? ¿Voy a dar mi vida por algo que es falso? Claro que no. Solo algo verdadero puede mantener mi fe, y solo por la verdad estoy capaz de dar mi vida. La conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Si van a considerar su vida antes de él que estaba persecutando la iglesia, ¿qué evento, qué encuentro hizo el cambio para que él sea uno de los más grandes predicadores y que fue hasta el fin de la tierra para decir que Jesucristo resucitó? Solo un encuentro con el mismo Jesucristo. Hay que considerar todo eso. Así que tenemos evidencia también de ese gran cambio que pasó en los apóstoles y también en alguien que antes estaba persecutando la iglesia, pero después estaba él mismo predicando la resurrección. Y solo el encuentro con la verdad pudo hacer eso. Conclusión. Recordar los manuscritos. Los manuscritos, que es una fuente de evidencia tan grande, que tenemos los evangelios y tenemos también esos recursos históricos fuera de los evangelios. Las implicaciones, el hecho que la resurrección de Jesucristo es tan importante, porque sin la resurrección no tenemos perdón del pecado, no tenemos redención, no tenemos vida y todo es en vano. Y también la implicación que si Cristo de verdad resucitó, así como lo encontramos en la evidencia, entonces Él
es el Hijo de Dios, todo lo que Él ha dicho es verdadero. Y esa evidencia me lleva a la conclusión que en Él puedo poner mi confianza y puedo adorarle a Él. Porque no voy a adorar a Mahoma del Islam, que Él murió. No voy a adorar a la Virgen María, porque ella murió. No voy a adorar a ninguna otra persona, porque todos murieron. Solo Jesucristo resucitó y para su resurrección hay evidencia. ¿Qué más evidencia? La tumba vacía, pensar todo de manera lógica. Después, el significado del tercer día, primer día de la semana, ese cambio del Shabbat al primer día de la semana, el testimonio de los apóstoles que dieron su vida por ese testimonio, por la resurrección de Jesucristo, por Jesucristo, y la conversión de Saulo. Presentar evidencias y razones lógicas para nuestra fe es algo muy importante. Y así como le pasó a Anisha, como me pasó a mí muchas veces, siempre va a ser un momento en la vida en que necesitamos presentar esa evidencia, saberla muy bien y presentar una buena defensa de nuestra fe y esperanza en Jesucristo. Y estar siempre preparados para defender, porque no podemos solo decir, yo creo en Cristo, tú puedes creer en lo que tú quieras. No, hay mucho más que eso. Tenemos evidencia lógica. Que Dios me las bendiga, amadas hermanas. Gracias, mi hermana Maggie. Realmente un tema muy hermoso, muy amplio. El estar conscientes de toda esa bendición que tenemos y toda esa evidencia que debemos de saber y tener en contexto para que el día que nos pregunten, poder saber qué contestar. Muy amplio, muy hermoso. Muchas gracias, mi hermana Maggie. Vamos a continuar, hermanas, con el programa. Como siguiente punto, hermanas, tenemos la oración final y las peticiones, y esta está a cargo de mi hermana Fernanda Parada. Mi hermana Fernanda, no, creo que en la cajita del chat habían solamente 2 peticiones. No sé si alguien más Habían solamente 2 peticiones, no sé si alguien quiere hacer otra acá. Exacto. ¿Alguien más? Sí, amén. Hermanitas, le pido a Fernandita que lleve la oración por Ana Luisa, por su padre. Ya. Amén. Y por el papito también de Esperanza Olivo. Y hermanita, yo puse ahorita a última hora una petición de oración por el Ministerio de Benevolencia y también por el Ministerio de Restauración para salir a predicar a las cárceles, pues los varones. Estamos orándole al Señor para que nos permita que se abran esas puertas, para ayudar también a los venezolanos que están sin trabajo, que están en las calles, llevarle cobija, llevarle comida y orar para que Dios permita que ellos puedan trabajar aquí porque no lo están dejando trabajar. Y todas las empresas y las tiendas y todo dice, por favor, que buscando empleados, pero que no sean venezolanos. Así ponen en cada tienda o en cada empresa y bueno, ellos no les queda más remedio que montarse en los buses llorando, pidiendo dinero porque prácticamente se está muriendo de hambre y no tienen dónde dormir tampoco. Entonces que Dios nos ayude para nosotros poder ayudar a ellos también. Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Amén. Nuestra hermana Iris mandó un mensajito, hermana, donde dice, ay, ya se me movió, permítame un tantito. Por el hermano Miguel Ramos de San Juan del Río será intervenido el martes y nuestra hermana Liz
dice, hermanas, si pueden hacer favor de pedir por la salud de todos. Perdón, ¿quién pidió la salud de todos? Nuestra hermana Liz. Luis. Mi hermana, ay, ¿quién abrió su micrófono? ¿Mi hermana Nazaret o quién era? Sí, yo, hermana. Amén. Usted, Adelante, mi hermana. petición por mi hermano, se llama Samuel Ayala. Él está en Honduras y hace una semana le robaron su mochila y allí tenía su credencial, tenía su identificación y su residencia ahí para estar ahí. Entonces, él tiene planeado viajar el 23 para México, pero no le han podido recuperar su residencia. Entonces, para que se pueda, pues Dios pueda abrir puertas para que no se complique ese trámite. Por favor, hermanas. Ya. Amén. Claro que sí, mi hermana. Oremos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenga alguna otra petición o serán todas mis hermanas? Hermana, Mi hermanita, yo necesito que oren por mi pasaporte. petición de oración por Doris Mota Marín, por favor, que está en coma. ¿Quién, perdón? Doris Mota Marín, que está en coma, hermana. Por favor. No lo entendí, disculpe. Dijo Doris. Doris Mota, que está hospitalizada. Y por los trámites de mi pasaporte español, si es posible que Dios abra esas puertas y pueda renovarlo. Gracias, hermanita. Por la salud de mi hija Darling también. Luego también aquí pusieron en el chat mi hermana Fer, nuestra hermana Anita González dice orar por mi esposo y por mi hermana para que Dios siga poniendo los medios para recibir el tratamiento de radioterapia. También por Carla Esquivel y Delcy López, que están en espera de un trasplante de riñón. Perdón, la última persona. Carla Esquivel y Delcy ¿Ya? López. Carla Esquivel. Y Delcy López. Y nuestra Delcy López. Sí. Nuestra hermana Sarita también dice, suplico sus oraciones por mi hijo Moy Márquez, la donación de un riñón. Él tiene padeciendo esto 12 años. Nuestra hermana Dina de Santillana dice, oración por mi familia, por la conversión de ellos al evangelio. Gracias, mis amadas hermanas. También nuestra hermanita Ana. Espérame un poquito. Sí, mi hermana. Usted dígame. Dina Santillán, ¿no? Exacto. Dina. Dina Santillana. Sí. ¿Y ahí la otra persona? Ahí ella pide la oración por su familia y la conversión de ellos. Y nuestra hermana Ana dice, por favor, hermanas, pido sus oraciones por la paz en Bolivia. Y creo que son todas, mi hermana Fer. Cuando usted... Inclinemos nuestros rostros. Señor mi Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por esta reflexión que nos dio nuestra hermana, Señor Maggi. Que lo podamos utilizar, Señor, y enseñar a otras personas sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que ellos entiendan con lo que hoy aprendimos, que realmente Él ha resucitado, Señor. Te pido, Señor, en estos momentos, por algunas peticiones de nuestras hermanas, por Sol Marina Salazar, pide por su salud, Señor, para que le dé salud, Señor, y que ella esté tranquila. Por Parly Martínez,
Ella pide pues para que sigamos orando por la salud y de la hermana Anabel Salas y Anita González, todos los tratamientos que están. Yomara y pide por Ana Luisa, por el papá de Ana Luisa y también por el papá de Esperanza Olivo, Señor, por la salud de ellos. Nancy está pidiendo también por el Ministerio de Benevolencia, Señor, y ayuda para los hermanos de Venezuela, Señor. Ellos están con muchos problemas, Señor, y los que están en distintos países mayormente no les dan trabajo, Señor, por tema de papeles, pero ellos sí necesitan trabajar para sobrevivir en estos tiempos, Señor. Iris te pide por Miguel Ramos, que debe ser operado. Salud, y también la hermana Liz pide por la salud de todos nosotros y de su familia y de toda la gente que la rodean, Señor. Nazarel pide por Samuel Ayala, que le robaron su mochila, Señor, y dentro de la mochila estaba con muchos documentos, y él debe de viajar a México y necesita esos documentos para poder viajar. Yo, Señor, te pido que en algún momento aparezcan esos documentos. Solamente los documentos pedimos, Señor, que aparezcan para que él pueda viajar y tenga tranquilidad. También te pido por el tratamiento de cáncer, Señor, y también por un pasaporte español para poderlo renovar. Anita también pide por su esposo y hermano, Señor. Carla pide por Daisy López. Sarita por Moy Márquez, que está esperando por un trasplante, Señor. Dina Santillana pide por la conversión de su familia. A veces nosotros tenemos familiares muy cercanos de que no son convertidos, Señor, y que no quieren entendernos, pero ellos creen que nosotros estamos equivocados, Señor. Te pido por ellos, por nuestras familias cercanas, Señor, que tú le demuestres que tú eres el único Dios, Señor. Y Anita pide también por la paz en Bolivia. Te pido por todos los países que nos rodean, Señor, que le des paz, tranquilidad, Señor, y que no haya más enfrentamiento entre los países ni entre los mismos hermanos de las mismas personas de cada país, Señor. Señor, te pido por si se me fue alguna petición o algún nombre, Señor. Te pido que todas estas peticiones puedan ser escuchadas, Señor, por ti, y que tú las puedas, nos puedas ayudar a confortarnos, Señor, y que sabemos que tú eres la última palabra y que sabemos que tú, aunque a veces nosotros no entendamos, eres tú el que nos ayudas y nos das lo último que tú deseas, Señor. Y te damos gracias siempre por todo lo que tenemos, Señor, y por lo que no tenemos. Sabemos que tú, el Señor, eres un Dios justo y que debemos siempre, aunque a veces nos cuesta, aceptar tus decisiones, Señor. Todo esto te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén.